Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Una gran alegría de encontrarme acá y de poder compartir la experiencia que hemos vivido. Mi nombre es Alejandra Reyes, soy docente de UTU del departamento de Montevideo. Y quiero compartir con todos ustedes la experiencia que vivimos en el centro Reglobal, en donde desarrollo mis tareas, que es la Escuela Técnica Paso de la Arena. Bien, les cuento. El año pasado teníamos como idea central, como idea grande, el trabajar desde las nuevas pedagogías y como propuesta de centro queríamos trabajar con el medio ambiente. Sabíamos que es un tema que se está usando mucho, que está en boga y queríamos encontrarle la forma, queríamos atraer a los chiquilines. ¿Qué es que lo que nos ocurre? Nos ocurre que a medida que van pasando los días, curiosamente, un grupo de estudiantes de formación profesional básica, con quien trabajo, un grupo de gastronomía, de egreso, nos manifiestan dos preocupaciones. La primera de ellas, no se sentían a gusto con lo que estaba sucediendo con los residuos que provenían de las elaboraciones de lo que realizaban en la cocina. No sabían mucho qué hacer con ellos, en definitiva, nos transmitieron esa preocupación. Y la segunda preocupación que nos transmiten es el hecho de que para realizar su proyecto final en formación profesional básica para poder egresar en el tercer módulo, los chicos tienen que hacer un proyecto final. Y para poder realizarlo, en este caso, como estamos hablando de un grupo de gastronomía, iban a realizar determinadas elaboraciones. Para realizar esas elaboraciones, los chicos sabían que tenían que trabajar con ciertas hierbas aromáticas. Para los que no saben, Paso de la Arena queda en la periferia de Montevideo y no es tan fácil a veces tener un lugar a donde ir a comprar determinadas hierbas aromáticas. ¿Cómo nos puede pasar si nos encontramos en un lugar más central? ¿Qué nos sucede a los docentes? Nos damos cuenta de que estos chicos estaban realmente preocupados e interesados en solucionar sus problemas. Frente a ello y teniendo en cuenta la temática del centro que se nos había planteado, el medio ambiente, nos damos cuenta de que ambas propuestas, la de los chiquilines y la del centro, estaban atravesadas por la competencia ciudadanía. Y es ahí que decidimos empezar a desarrollarla desde las nuevas pedagogías. ¿Qué es lo que hacemos primero? Bien, lo primero que hacemos es poner en uso las rúbricas que nos provee Reglobal, en este caso la rúbrica de ciudadanía. La aplicamos en la competencia que tiene que ver con la dimensión de un interés genuino por la sostenibilidad humana y ambiental. Toda una palabra, hubo que trabajar con los chiquilines acerca de lo que es la sostenibilidad humana y ambiental. Se logró, estuvo muy bueno. También estuvo muy bueno el hecho de trabajar por primera vez con ellos en rúbricas. Se sintieron protagonistas de que sabía qué se esperaba de ellos. Se sabía que iban a poder ellos mismos de alguna forma calificarse y decir, estoy en este estadio, estoy en este otro estadio. Bien, realizamos la rúbrica. ¿Qué concluimos? Concluimos que la mayoría de los estudiantes, lamentablemente, se encontraban en una evidencia limitada.
tenían una visión ciudadana sumamente localizada e inclusive dentro de esa visión social localizada no se sentían atraídos por los problemas de su entorno, no eran conscientes de los problemas de su entorno. Por el lado de los temas ambientales, también los sentían como ajenos, sobre todo cuando hablamos de los temas ambientales generales. Y por el lado de trabajar con problemas reales del mundo, tampoco se sentían interesados y lo admitían. Nos contaban a los docentes que preferían realizar tareas estructuradas y prediseñadas. En definitiva, junto con ellos nos dimos cuenta de que tenían una visión limitada del ser ciudadano. Su visión era que ser ciudadano es ser miembro de un Estado, estar sometido a sus leyes y ser titular de ciertos derechos y obligaciones que tampoco les quedaban muy claras. Decidimos entonces, docentes y alumnos, comenzar a desarrollar una tarea de aprendizaje profundo, a lo cual los chiquilines la denominaron Limpia tu huella. ¿Cómo comienza todo esto? Bueno, con la ayuda de la Intendencia de Montevideo, que se acerca a la UTU, y con la ayuda del docente de taller, el profesor de gastronomía, aprenden los chicos a clasificar y a separar los residuos de la cocina en orgánicos y en inorgánicos. Luego, con la docente de ciencias, realizan con los orgánicos y otro montón de cosas, compost, lo cual los hace sentir creadores de cosas. Recuerdo que venían y nos contaban y nos llevaban al fondo de la UTU y nos decían, profe, mire, acá hicimos el compost, y nos contaban, está formado por los residuos y además le agregamos esto y sucedió esta reacción química, y bueno, un entusiasmo tremendo. Por otro lado, ¿qué hicieron con los residuos inorgánicos? Los residuos inorgánicos que fundamentalmente eran botellas de plástico. Bien, con la docente de arte reutilizan estas botellas de plástico y con ellos realizan macetas. ¿Sí? Bien, tenemos el compost por un lado, las macetas por el otro, y con plantines que una profesora trae al centro, aporta al centro, realizan la huerta orgánica de hierbas aromáticas, o comienzan con la realización de la huerta de hierbas aromáticas. Con la profesora de alfabetización realizan una encuesta en sus hogares, hablan con sus padres, hablan con sus abuelos y les preguntan, ¿cómo se embalaban los comestibles antes de que existieran las bolsas de nylon y las botellas de plástico? Porque para ellos era rarísimo. Por lo tanto, contaron en sus casas qué trabajo estaban realizando en la UTU, y cuando volvieron con las respuestas de sus abuelos, de sus padres, se dieron cuenta y comprendieron que se habían transformado en multiplicadores de conciencia medioambiental, tanto en sus hogares como en su entorno. Y por último, con los profesores de informática, realizaron una investigación en la web acerca del tema medioambiental del mundo en general. Y ahí sí, los chiquilines vivieron un real despertar respecto a los problemas graves del planeta. Cayeron en la cuenta de que al ser todo más interconectado, vivimos en un mundo que ya es una gran aldea global, y gracias a esto se extendió su concepto de ciudadanía y se dieron cuenta que se habían transformado un poco de ciudadanos locales a ciudadanos globales.
Lo último que hicimos fue aplicar nuevamente la rúbrica y nos dimos cuenta de que habían llegado a un estado avanzado, que coincide con el de las nuevas pedagogías, que es que ser ciudadano es pensar como ciudadano del mundo y es desarrollar un genuino interés de resolver los problemas de la vida real que afectan la sostenibilidad humana y ambiental. A continuación vamos a ver un video que muestra otro ejemplo de ciudadanía desde las nuevas pedagogías. Nos muestra cómo los alumnos de la Escuela 72 de Rocha, involucrados profundamente en la tala indiscriminada del monte nativo, realizan actos al respecto. Y luego, un estudiante de la Escuela Técnica de Belén, Héctor Pereira, nos contará su experiencia. No quiero irme sin decirles lo siguiente. Quiero expresar un deseo. Ojalá que podamos todos, al igual que estos chiquilines, desde nuestras diferentes labores, transformarnos realmente en ciudadanos del mundo. Ojalá podamos generar una auténtica toma de conciencia de que cada uno de nosotros, desde nuestro accionar personal y colectivo, puede marcar una diferencia en nuestro planeta todo. Y que de esta forma logremos una paz entre todos los seres humanos, con cada ser vivo, con cada ecosistema y con cada lugar de nuestro hogar, el planeta Tierra. Muchas gracias.